ser agradecidos, ¿verdad? Entonces el tema de hoy sigue el tema, porque en la mañana se trató el estudio de ese tema, de dar gracias. Pero antes de eso vamos a orar al Señor para, pues, que nos guíe en esta mañana. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Buen Padre Dios, estamos agradecidos, Padre Santo, con tu presencia en nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos, Padre Santo, porque, Señor, tú has hecho muchas cosas en nuestras vidas, Señor Dios. Has perdonado nuestros pecados, Señor Dios, y nos has dado vida eterna. De manera que, pues hay muchas razones por qué agradecerte, Señor Dios. Y gracias te damos, Señor, porque siempre estás al pendiente de cada uno de mis hermanos, Padre Dios. Siempre estás escuchando, Padre Dios, las oraciones, Señor. Las necesidades, Padre Santo, de cada uno de mis hermanos, Señor Dios. Y yo te doy gracias por ello, Señor. Te doy gracias porque mis hermanos en Cristo Jesús están aquí presentes, Señor Dios. Bendíceles, Padre Dios. Bendíceles desde lo alto, Señor. Y Padre Dios, concédele las peticiones de sus corazones, Señor, según sea tu divina voluntad. Te damos las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para leer una lectura bíblica ahí en Primera de Tesalonicenses, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al capítulo 2. Ahí tiene Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Fíjese lo que dice el verso 13. ¿Ya lo tiene? Amén. Me voy a esperar porque es muy importante que lea su Biblia también. Aunque lo puede escuchar si yo lo leo, pero qué mejor es leerlo por propia cuenta. El 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora fíjese nada más lo que dice la nueva versión internacional. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ahí vemos, hermanos, hay traducciones que sí son acertadas, pero hay traducciones que a veces están muy fuera de orden. Entonces, en la mañana, hermanos, que les comenté que desperté y ya no me pude dormir. Y hermanos, me quería dormir y pues el Señor no me dejaba dormir, hermanos, y me agarré yo a orar, comencé a orar y quería dormirme nuevamente y no podía, hermanos, dormir. Yo no sé si a usted le ha pasado algo parecido. La escritura, hermanos, que acabamos de leer, esa escritura la compartió el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica. Y el apóstol Pablo estaba bien contento porque los tesalonicenses habían puesto mucha atención en la predicación que el apóstol Pablo les predicaba. Y le daba tanto gusto que habían recibido la palabra de Dios. Fíjese nada más. Eso era lo que más gusto le daba al apóstol Pablo, que aquellos creyentes habían recibido la palabra de Dios. Una cosa es oír y otra cosa es recibir la palabra de Dios. Cuando usted recibe la palabra de Dios, entonces comienza ese agradecimiento al Señor, porque estamos hablando del tema de dar gracias. Entonces, no podía yo dormir y me fui a la escritura
Y me encontré, hermanos, que en las cartas pastorales que el apóstol Pablo escribía, había unas palabras siempre en las cartas del apóstol Pablo como gracia, gracias, misericordia y paz. El apóstol Pablo siempre escribía, hermanos, esa palabra. Si usted observa las cartas pastorales, se va a dar cuenta que realmente así es. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 2 dice: damos gracias siempre a Dios por todos vosotros. Fíjese nada más. Dice la escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Yo no sé si usted siempre está dando gracias a Dios y se acuerda de su hermano o de su hermana que tiene una necesidad y comienza a orar por su hermano que está enfermo. Comienza a orar que Dios le dé la fuerza y la fortaleza que necesita el hermano. ¿Y por qué no sanarlo? ¿Por qué no pedir un milagro para mi hermano y para mi hermana que está batallando en su vida? El apóstol Pablo era una persona, hermanos, que estaba bien agradecida con el Señor. Fíjense nada más. Yo creo que todos nosotros estamos agradecidos con el Señor. Y como le dije, todas las cartas pastorales que usted va a leer, se va a encontrar con palabras, por ejemplo, en 2 de Corintios, también dice: gracia y paz sea a vosotros, de Dios Padre y de vuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos, ¿verdad? La palabra de agradecimiento. Pero, ¿qué es ser agradecido o ser agradecida? Ser agradecido o ser agradecida es alguien que valora lo recibido, que valora lo recibido. Da gracias y corresponde a los favores de alguien. Y ese favor que le brindaron con mucho amor, esa persona que está tan agradecida, devuelve ese favor. No tiene que devolverlo, pero como está tan agradecida con aquella persona que le dio la mano cuando más lo necesitaba, cuando usted se da cuenta sin que la persona pida, usted se acuerda que esa persona le ayudó cuando más necesitaba. Y entonces, como usted tiene un corazón agradecido, va y ayuda al hermano o a la hermana que un día lo ayudó. Yo platicando con un cuñado mío, le dije: fíjate que estaba yo estudiando la escritura en las cartas pastorales y me acordé, ¿verdad?, de que pues ahí viene el día de celebrar, el día de dar gracias. Y le dije: si tú no sabías, esta celebración es muy importante. No sé si en los demás países, pero en este país es muy importante. Y tiene una relación con la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, el día de dar gracias. Le digo: yo me estaba acordando que cuando era un joven y que me traje a esta muchacha de 17 años, yo no tenía ni $1 en mi bolsa. Y tú me ayudaste, me abriste las puertas de tu casa. Y no le hace que me acostaba allí en el piso, pues bien enamorada, imagínense, en el piso allí nos acostábamos. Y le dije: yo estoy muy agradecido contigo. Y no te lo había dicho, pero te lo estoy diciendo porque estaba estudiando la palabra de Dios que uno, mayormente, cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador, y uno comienza a gatear, a andar, a escudriñar la palabra de Dios, se encuentra que la palabra de Dios dice que el creyente debe de ser agradecido en todo momento. Aunque esté pasando por una dificultad tremenda, debe de dar gracias a Dios. Parece algo ilógico, pero está uno enfermo y: Señor, bueno, pues gracias, pero ¿cómo gracias por la enfermedad?
Pues si no estuviera enfermo, no te estuviera clamando a cada momento, Señor. No te estuviera clamando a cada momento. Y cuando la persona agradecida por Dios, hermanos, no se queja de lo que le está pasando, sino que clama al Señor. Y dice: Señor, aquí estoy, Señor. Tú que todo lo sabes, conoces la necesidad que estoy pasando. Entonces, muchas personas, no voy a decir creyentes, no voy a decir cristianos, porque a lo mejor posiblemente se me ofendan, porque estamos grabando este estudio de la palabra de Dios, y ahí atrás de esa cámara, pues posiblemente hay personas que están escuchando este tema del agradecimiento. Muchas personas menosprecian el agradecimiento. Se resisten muchos a dar gracias a Dios por el orgullo. No le dan gracias a aquella persona que le dio la mano en un día, sino que todo lo contrario, se critica, se levanta falsos. Pero esa es una persona que no conoce de Dios. El mensaje no es para usted. Usted no critica ni levanta falsos. Usted da gracias primeramente al Señor, y da gracias a la persona que le tiende la mano. Así es la vida del creyente. Pero la gratitud, hermanos, es muy olvidada por muchas personas. Pero podría yo decir, ¿existen razones para estar agradecidos o agradecidas con Dios? Claro que existen muchas razones, hermanos. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona, más agradecido está con el Señor. Y realmente, hermanos, sin morderme la lengua, estoy bien agradecido con el Señor. Porque el Señor tuvo misericordia de mí y perdonó mis pecados. Pero al que mucho se le perdona, nos perdona igual, hermanos. Todos somos pecadores. Nada más que nosotros comenzamos a medir el nivel de pecado. Pues Germán le insultaba a su esposa, yo no le insulto. Pero sí tal vez la haya engañado por ahí con alguien más. Pues es un insulto. Entonces, si nosotros nos ponemos a medir los pecados, no, hombre, hermanos, saldríamos muy mal al final de cuentas con el Señor. Yo no sé si la persona está consciente, hermanos, de ese agradecimiento que uno tiene al Señor. David estaba bien agradecido con el Señor. Tantos salmos que vemos, estaba bien agradecido, y uno de los salmos es el Salmo 100 que leímos. Tanto que animaba. Ese salmo es una exhortación a la alabanza a Dios. Y la alabanza a Dios no simplemente es cantar. Aunque usted no tenga una voz extraordinaria, pero si usted canta una alabanza que les sale de aquí, de adentro del corazón, esa es alabanza al Señor. Nosotros no cantamos para nosotros, cantamos para que el nombre del Señor sea glorificado. Y es en agradecimiento lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La palabra de Dios nos da tantos ejemplos, hermanos. Por ejemplo, Salmo capítulo 103, 2 y 3, parece ser que es 2 y 3. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos. Eso es lo que dice la palabra de Jehová, hermanos. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. No es que haya muchos dioses. Cuando usted mire la palabra Dios en minúscula, ese es un Dios
pagano e inventado, hecho por manos de hombre. Nosotros adoramos a un Dios grande, a un Dios poderoso, hermanos. Nunca le diga Diosito y lo haga más pequeño que su servidor. No, usted diga, nuestro Padre Dios, nuestro Dios grande. Yo tengo un Dios grande que hace maravillas para aquel que lo busca sinceramente y lo acepta. Entonces, muchos personajes, hermanos, estaban agradecidos con el Señor, que si nos ponemos a leer todos los ejemplos de los personajes, pues no terminaríamos pronto. Pero Daniel era uno de las personas agradecidas, hermanos. Dice la palabra de Dios que Daniel oraba, ¿cuántas veces? 3 veces al día. ¿Cuántas oramos nosotros? Nada más cuando vamos a comer. No, yo creo que también oramos 3 veces o más. A veces se nos olvida, hermanos. ¿A quién no se le olvida, hombre, cuando se levanta y dice, Señor Dios, gracias, porque estoy viendo la luz del día, Señor Dios? Muchos no pueden mirar. Gracias porque yo puedo mirar la luz del día. Hay muchas personas que en vez de agradecer a Dios, hermanos, reniegan. Pero el mensaje no es para usted, porque usted como creyente no reniega. Usted no va a decir, ay, en el lunes ya hay que trabajar de vuelta. No, gracias, Señor Dios, porque tengo trabajo. Otros no tienen, Señor. Amén. ¿Ven la diferencia? ¿Eh? ¿Ven la diferencia? ¿De veras sí es diferencia? Señor, gracias porque tengo este esposo. Aquí es gruñón y todo, pero muchas mujeres no tienen esposo, hombre. No tienen compañero, no tienen compañera. Ve como que a veces como que no cliqueamos, como dicen aquí, no cliquea uno, ¿verdad? Así pasa cuando sucede. A ver, es igual, ¿verdad? Hablando de David, hermanos, aunque en los momentos de persecución, Daniel, nunca lo movieron, hermanos, de su costumbre de orar a Dios, ni por aquel decreto que aquel rey había puesto. Aún sabiendo el peligro en que Daniel estaba, él seguía orando y dando gracias al Señor. Fíjense nada más. Entonces, de igual manera, los creyentes no deben permitir que nadie ni nada les haga abandonar su costumbre de orar y dar gracias a Dios. Yo le digo porque muchas personas que un tiempo estuvieron en el camino del Señor ya no creen en la oración, que no necesitas orar a Dios. Ojalá y no se vayan a ofender a algunas personas que estén viendo el video. Pero la Escritura bien claro lo dice, que en los postreros días iban a venir esos momentos tan peligrosos. Aún conociendo la palabra de Dios, niegan la existencia de Dios. Y si te preguntan, oye, hermano, ¿y cómo te va? Pues bien, gracias a Dios. ¿Gracias a qué? Gracias a ti, que te esfuerzas. No, gracias a Dios. Que no lo intimiden. Usted diga gracias a Dios, te guste o no te guste. Así debe de uno estar firme, aunque se ofenda a la persona. Hermanos, esos testimonios, hermanos, pueden cambiar a la persona. Dios tocando su corazón. Entonces, tenemos un gran ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba agradecido siempre con el Señor. Y así mismo nosotros, hermanos, debemos siempre dar gracias a Dios. ¿Sí? Muchas personas no dan gracias a Dios porque tienen en abundancia. Tienen buenos trabajos, son profesionales. Y ellos no dan gracias a Dios porque lo tienen todo.
Pero déjame decirle, cuando uno está más necesitado, más clama al Señor. Usted diga, bueno, gracias Señor, porque pues tengo un automóvil, tengo un carro que me lleva al trabajo. No trae todo lo moderno, Señor, pero pues con que funcione, Señor Dios. Cuando nosotros estamos conforme a la voluntad de Dios, hermanos, créame que va a ser la persona más feliz. Más feliz. La palabra de Dios siempre exhortó al pueblo de Israel que no te llame la atención lo que tiene tu vecino o tu vecina. No quieras tener todas aquellas cosas. Pero cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, dice que automáticamente será añadido lo que necesitas. A veces malentendemos la palabra. Uno cree que una casa de 2 pisos y un automóvil del año y todo. No, lo que tú necesitas, Dios te va a dar. Entonces el ejemplo, hermanos, del apóstol Pablo de ser agradecidos es muy importante que se nos quede. Que se nos quede. Y que más el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, si ustedes recuerdan, cuando vinieron aquellas personas, más de 5,000 personas, Él alzó los ojos. No cerró los ojos, ¿verdad? Alzó los ojos, dice la Biblia, y dio gracias a Dios. Y multiplicó aquellos panes para alimentar a más de 5,000 personas. Entonces, hermanos, hoy que va a celebrar el Día de dar gracias, hay muchas escrituras, escoja una. Es más, escoja Filipenses capítulo 4 y léaselas allí. Y lo que pueda explicarles, díganle, mijos, tenemos que estar agradecidos con el Señor porque hasta este momento no nos ha faltado nada. Hay que enseñarles a nuestros hijos, aunque ya no están pequeños, a ser agradecidos con el Señor. Eso es muy importante. Jesucristo lo hizo. Pero déjenme decirle, para finalizar, porque como quiera el tiempo ya se fue, una escritura que usted conoce, está más acertada a lo que estamos tratando. Lucas capítulo 17. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Todos nosotros, dice, ¿verdad que sí? Fíjense lo que dice. Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Hablando de agradecimiento, hablando de la característica de una persona, acerca de si es agradecida o no es agradecida. Y explicamos que aquella persona que se le da algo, esa persona agradece el regalo inmerecido, por decirlo así. Y Lucas capítulo 17, verso 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. El verso 16. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha
salvado. Amén. Hermanos, bueno, aquí nos centramos en la escritura, ¿verdad? En la historia. Pero ¿por qué no aplicarlo hoy, en este día? ¿Por qué no aplicarlo hoy en este día? Amén. Vamos a decir, ¿qué tan agradecido estás tú, Germán, con el Señor? Porque te sanó de esa enfermedad. Usó a los doctores. Desaparecieron el cáncer. Claro, estás batallando todavía, pero tengo que dejarte que batalles un poco porque no se te vaya a olvidar el darme de las gracias. Déjame decirle que muchas de las veces, ojalá y no sea así, que muchas de las veces el Señor nos saca de un problema, cualquier clase de problema, ya sea de enfermedad económica, un familiar o X. Y ya dejamos de orar. Como aquella señora que tenía su hija pequeña. Y la señora al acostarse le enseñaba a orar a la niña. Y en ese tiempo la hermana de la señora estaba enferma y le decía a la niña, vamos a orar por tu tía Dora, para que el Señor la sane. Y cada noche oraban por ella, hasta que sanó la tía Dora. Y luego vinieron los días y a la niña le extrañó a que su mamá no orara. Dice, mamá, no vamos a orar por la tía Dora. Pues ya la sanó, hija, ¿a poco no te diste cuenta? Sí, pero no vamos a orar porque fue sanada. Vamos a darle gracias al Señor porque a veces nos pasa lo mismo. Ya nos sanó, ya se nos seguimos dando gracias a Dios, Señor. No se me olvida lo que hiciste, Señor. Me sanaste, me diste la mano cuando más lo necesitaba. Pudiera que nos pasara eso, hermanos. Aquí, estos leprosos, hermanos, estaban sufriendo. 10 leprosos. Todos tenían algo en común. Todos les había venido la llaga, despacito, hasta que fue corriendo la lepra. Se dice que la lepra hasta se te caían los dedos, te caían las narices y todo te deformaba. Y lo más triste es que no podían ver a sus hijos, a sus hijas, su esposo, y no podían relacionarse con la sociedad. Una enfermedad incurable, la lepra. Entonces el Señor tuvo compasión de ellos. Gloria a Dios, amén. Fíjense nada más. El Señor tuvo compasión de mí y de cada uno de nosotros. Estas personas, hermanos, siguieron las instrucciones del Señor. Fueron obedientes, dice él, ve al sacerdote. Ellos no dijeron, hombre, pero Señor, ¿cómo vamos a ir al sacerdote si él nos desalojó de la ciudad y nos diagnosticó la lepra? Ellos obedecieron. Y al momento que iban caminando, fueron limpios. Y dice la escritura, hermanos, que tristemente, voy a decir que tristemente, desanimado. No, el Señor no triste ni desanimado, pero sí sorprendido tampoco, porque el Señor ya lo sabe. Pero pudiera sonar la palabra así, de esa manera. ¿Qué no fueron los 9 que fueron sanados? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están todos los que estaban aquí llenos las bancas? Ya progresaron. Ya el Señor obró. Ya no los vemos. Pudiera ser, no estoy diciendo que así es. A lo mejor están en otra iglesia, dándole la honra y la gloria al Señor. Y espero que así sea. Pero qué triste es que se alejen, hermanos, y no continúan dándole gracias a Dios. ¿Ves la diferencia? Un regalo inmerecido. Hay regalos que no se pueden pagar, hermanos. Esto que había hecho Jesucristo en estas personas era un milagro, pues en aquel tiempo, ¿cuál tecnología, cuál nada? La lepra no se podía curar.
y aconteció un milagro. Y la sorpresa es que este que regresó agradecido, hermano, ¿era qué? Un samaritano. El samaritano y el judío no se podían ver, hermanos. El samaritano fue y le dijo al judío, dándole gracias, y dice, ay, es un extranjero. ¿Dónde estaban los 9? Tal vez de alegría fueron a ver a su familia o a celebrar por aquello que había acontecido. Nos dice la Biblia. Pero vemos, hermanos, que las características de una persona agradecida es reconocer. ¿Qué dice Salmos? Reconocer. Hubo una pregunta, que si había diferencia en reconocer y saber. Los que no estuvieron en la mañana, ¿hay alguna diferencia en reconocer y saber? Sí, reconocer y saber. Y cuando nosotros reconocemos la condición en que estamos, hermanos, y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y que reconocemos, hermanos, que no merecíamos ese favor inmerecido, porque la Biblia lo dice, hermanos, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor? Acuérdense que la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, amén. Pues son palabras, hermanos, que nunca debemos de olvidar. Pero tú que estás detrás de esa cámara, considérate a ti mismo. Sé consciente de quién eres. Todos somos indignos y no merecemos nada bueno. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno en Romanos 3, capítulo 10. Pero yo te animo a que tengas la fe en Jesús. Que tengas la fe como esos leprosos que estaban sufriendo tremendamente día tras día esa enfermedad incurable y más dolorosa que pudiera haber. Yo te animo que tú tengas fe en el Señor Jesucristo y le des gracias por su amor y su misericordia. ¿Sabes por qué te digo estas palabras, tú que estás atrás de ese video? Porque para que tú seas justo ante la presencia de Dios, tienes que tener fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Tú que estás ahí detrás de ese video, lo puedes anotar ahí. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vas a tener paz en tu corazón si no tienes fe en Jesucristo. El apóstol Pablo estaba maravillado y estaba bien contento porque los tesalonicenses no solamente pusieron atención, no solamente sabían la palabra de Dios, sino que la recibieron. Y esa es la diferencia, recibir la palabra de Dios. Amén. Porque cuando uno recibe la palabra de Dios, hermanos, viene aquello como cuando te inyectan algo y comienza en tu interior a trabajar el agradecimiento a Dios. Amén, gloria a Dios. El agradecimiento a Dios es muy importante. Entonces, lo que vemos aquí de estos personajes, hermanos, es que esta personaje pudiera decir, a ver, déjenme ver el verso 15, el verso 15, también chiquitas las letras. Este personaje reconoció el poder de Dios. ¿Por qué digo yo? Porque él regresó glorificando a Dios. Y no calladito, sino a gran voz.
El verso 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Acá voz, te alabo, Señor, gloria al Señor, amén, gloria a Dios, Amén. con toda su boca, porque ese es ese agradecimiento al Señor. Entonces, ahí vemos que la persona que vio, hermanos, esa manifestación y entró a descanso y alivio, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Porque Jesucristo, hermanos, Dios le interesa no nomás lo exterior, sino lo interior. ¿Por qué se lo digo? Porque el verso 19 dice: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué importante es la salvación de nuestra alma. Ese regalo es el más grandioso, hermanos, que la persona pueda recibir. La salvación de su alma es lo más importante, hermanos, de todo esto. Entonces, yo sé que usted y yo estamos agradecidos con el Señor por lo que ha hecho en nuestra vida. Así es que usted sea testimonio, un testimonio verdadero ante todos los que le rodean, ante su familia, ante su esposo, ante su esposa, ante sus hijos. No se intimide. Dígale con toda la boca al Señor: gracias, Dios mío. Gracias porque siempre estás día tras día conmigo, no siendo merecedor. Porque, hermanos, la persona que no da gracias a Dios es porque cree que se lo merece todo. Fíjense nada más. Hermanos, donde hay humildad, hay un corazón agradecido al Señor. Y este mensaje, hermanos, se lo quería compartir esta mañana, para que este mensaje, hermanos, usted lo dé más adelante. Lo dé más adelante. Ese es el propósito, de venir a aprender algo de la palabra de Dios y aplicarlo. Aunque se le enojen. Total, nada más una vez se le va a enojar, hombre, y al rato le hablan como quiera. Claro, no va a estar insistiendo y insistiendo y insistiendo. No, tampoco así. Cuando Dios le indique en su corazón, usted hábleles del favor de Cristo, del favor inmerecido que toda persona ha recibido, el favor de Dios, la vida eterna, la salvación. El Señor me les bendiga. Voy a hacer una oración y así estamos despedidos. ¿Sí, hermana? Hermano, yo les quiero pedir una oración por un amigo que tenemos, que él estuvo muy grave con el COVID, pero ahorita está en una clínica de rehabilitación y le han dicho que le van a hacer un tratamiento, pero si sus pulmones no responden, van a necesitar implante. ¿Va qué? Va a necesitar implante de pulmones. Oh, ok. Si no responde sus pulmones. Y él se llama Carlos Alfaro. Carlos. Carlos Alfaro. Hermana, una pregunta. ¿Él es cristiano y es salvo? No, hermano. Ok. Bueno, vamos a orar en este momento por esa petición y también despidiéndonos por el servicio. Usted apoya la oración ahí donde está en su banca y vamos a orar. Una vez más, bondadoso Señor y Padre nuestro. Señor Dios, pedimos por Carlos, Señor Dios, tú lo conoces, Señor. Pero Padre Santo, como tu siervo Pablo pedía por los suyos y decía que el anhelo de su corazón era para salvación. Entonces, Padre Dios, de esa manera nosotros pedimos, Señor, que Padre Santo, en estos momentos que Carlos está pasando por esa dificultad
tan grande, que él pueda pensar, Señor Dios, que él pueda reaccionar, Señor, y te reconozca, Señor Dios, y clame con sus labios, Señor Dios. Clame a ti, Padre Dios. Padre Dios, sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, que usas los medios para rescatar almas en peligro, Señor Dios. Obra de una manera muy especial en Carlos, Padre Dios. Nosotros pedimos, Padre Santo, porque un día pedimos de tu misericordia. Y del mismo modo te pedimos por Carlos, que tengas misericordia, Señor Dios. Y él pueda ser sensible, Señor Dios, que te necesita, Señor Padre. No solamente que le salves el cuerpo, Señor, sino su alma, Padre Dios. Lo ponemos en tus manos, Señor. Y pedimos un milagro, Padre Santo. Porque tú eres el Dios de hoy y siempre, Señor. Que todavía hace milagros. Y lo seguirá haciendo según sea tu divina voluntad. Te damos las gracias por el servicio de esta mañana, Señor. Y te doy las gracias por mis hermanos que estuvieron aquí en esta hora presentes, Padre Dios. Y los que no estuvieron, de igual manera, bendíceles, Padre Santo, donde quiera que estén. Te damos las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Hermano, no conozco.